Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolín, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Y ahí anda nuestro dios principal por ahí, Nicolás Iglesias. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy Qué bien. feo eso de estar haciendo Sí, eso esa es principal. jerarquización, ¿no? Ya iba a desmarcarme de nosotros somos un equipo de deidades democráticas. Justamente esto de las jerarquías entre los dioses no va un poco en contra de nuestra cosmovisión religiosa. ¿No sería Zeus? Bueno, depende del rango, depende de la cosmovisión, sí. Pero bueno, nosotros en los dioses están locos, cada diosa y cada dios tiene su lugar y Tienen su rol, además. Eso está Tienen buenísimo. su rol. Cada Dios con su locura. Cada dios con su locura, exactamente. Ya que estamos hablando del nombre de los dioses están locos, siempre es bueno refrescar a la audiencia. Nosotros somos muy cinéfilos, nos gustan las películas. Esa película justamente de los dioses están locos, o los dioses deben estar locos, de The God Must Be Crazy, es una película de cine inglés muy divertida que justo habla de esto del vínculo con la deidad. Es una tribu de bosquimanos en el África que reciben, era un pueblo que vivía muy pacíficamente, aislado de la cultura occidental, y un día reciben de los dioses, o algo que ellos interpretan como los dioses, una botellita de la marca de cola más imperial de este mundo. Y ese objeto se vuelve el objeto de conflicto en la tribu. Cada persona quiere quedarse con la botellita de Coca-Cola porque la ve como un objeto que, digamos, especial, y empieza a haber conflictos, peleas, violencia por quién se queda con la botellita que cayó del cielo. Entonces el chamán de la tribu, el líder, dice: ¿por qué los dioses que siempre nos mandan cosas buenas nos mandan esto que es malo, que nos genera conflictos? Entonces este chamán, este líder de los bosquimanos, va y quiere devolverle la botella a los dioses. Y va hasta lo que entiende que es el fin de la tierra para su cosmovisión, y se la quiere lanzar ahí y devolvérsela a los dioses. Y hoy vamos a hablar también un poco de esto. Vamos a hablar de los dioses, o del uso de Dios, o el uso de la religión para justificar la violencia, que es un tema que, bueno, como Dios es tan loco, nos llama siempre mucho la atención, una lectura crítica o una mirada crítica sobre el discurso religioso, porque en estos días, bueno, Martín y Pablo el jueves pasado empezaron a hablar ahí del conflicto entre Rusia y Ucrania. Parte de las supuestas justificaciones de esta guerra, también se enarbolan o se enuncia la palabra de que sería una guerra justa, una guerra por la defensa de las tradiciones, de la moralidad, una guerra contra el liberalismo que vendría del occidente para los ortodoxos, para repasar en la iglesia en Rusia, para repasar para la audiencia y para todos. En Rusia y en Ucrania, la iglesia mayoritaria, las iglesias mayoritarias son las iglesias ortodoxas, que son las iglesias que se separaron de la iglesia cristiana católica romana en el siglo XI, las iglesias bizantinas, o sea, que se quedaron ahí del lado del imperio bizantino, que son la rusa, la más grande. Después está la ucraniana, que en parte hay una disputa ahí sobre a quién está la lealtad, si al patriarcado de Kiev o al patriarcado de Moscú. Moscú, o sea, Ucrania y Rusia, obviamente, como la audiencia posiblemente ha escuchado en muchos análisis que hay dando vueltas, tienen una historia obviamente muy, muy unida desde el punto de vista lingüístico, también desde el punto de vista étnico y religioso. Pero bueno, uno de los argumentos que usa Putin y el patriarca Kirill, que es como el papa
de los ortodoxos rusos, o sea, es la figura principal, es que hay una defensa de los valores tradicionales rusos, conservadores, contra el avance del supuesto liberalismo que vendría representado por Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos. Y bueno, en este momento tan crítico, ¿no? tan triste que como humanidad estamos pasando de nuevamente estar con algunos visos quizás de negociación, pero estamos todavía en una situación obviamente de guerra y está sufriendo obviamente mucha gente esta guerra. El elemento religioso vuelve a aparecer como una justificación. Entonces, ¿por qué se da esta... ¿no? En muchos temas, ¿no? Ahora está en la guerra con Ucrania y Rusia, aparece el tema de la justificación en nombre de Dios, pero en otras violencias también sin duda que aparece. No sé a ustedes si se le está resonando a la audiencia en qué otros casos se usa a Dios o a la religión o alguna expresión de la divinidad para justificar la violencia. Bueno, hay obviamente que hay casos históricos, ¿no? De guerras de toda la vida que han tenido como bandera principal la religión, más allá de que con el paso de los años ha entrado muchísimo lo político, lo geopolítico, lo económico, y que bueno, son las que todos conocemos, ¿no? La situación, por ejemplo, en Medio Oriente, y otras guerras que se han venido desatando que siempre tienen un componente religioso muy importante. Sí, incluso guerras porque incluso en el caso ese sería, o sea, después del 11 de septiembre hay una nueva narrativa global de la guerra en la defensa de la cultura occidental y cristiana de Estados Unidos hacia Oriente o hacia el mundo musulmán, árabe, como que el Islam sería el mal, pero en realidad, en el caso, por ejemplo, de Ucrania, Rusia o Rusia versus Estados Unidos, OTAN, es intracristiano, vamos a decir, o sea, dentro del... O sea, dos visiones del cristianismo o dos formas culturales vinculadas, no son dos versiones son dos versiones culturales de la cultura cristiana, una occidental, sí, eso. Son terminologías siempre bastante incómodas, igual estas, pero bueno, una versión occidental y otra oriental del cristianismo. Podemos decir que pensaba es también, una visión occidental vista desde Occidente también. Era una visión occidental desde Occidente y también qué es lo que se le adjudica a esa visión occidental del cristianismo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando en Uruguay Cabildo Abierto dice que defiende los valores de la cultura occidental y cristiana, en realidad posiblemente estén más cerca de los valores que Putin dice defender de la cultura oriental y cristiana. Entonces, lo que supuestamente, por eso es complejo estos términos, ¿no? Porque posiblemente lo que Putin está supuestamente atacando son lo que nosotros entendíamos más como valores plurales, democráticos, de la diversidad de los derechos humanos. Que también hay teologías ahí, ¿no? De la diversidad, teologías feministas, todas cosas que son muy... obviamente aborrecidas por la ortodoxia tanto occidental como oriental, o sea, tanto por el fundamentalismo evangélico conservador norteamericano como el conservadurismo católico latinoamericano o español, Vox, por decir algo muy obvio, o el cabildismo local, que también tiene una impronta católica conservadora muy fuerte. Entonces ahí es como que se les cruzan los cables, ¿no? Porque de alguna forma incluso ya nos vamos más, ya lo aterrizo rápido a una cosa de la política local, pero para entender este conflicto, ¿por qué Manini termina siendo el que defiende que se pasan noticias rusas en Uruguay? Y esto es la complejidad que tiene esta situación, ¿no? Del mundo en el que estamos, ¿no? Donde las cosas no son sencillas de analizar, pero el tema de la violencia y la religión entra a entretejerse. También hace una semanita, 10 días, estábamos en la celebración del 8 de marzo, ahí que se realizó en la Iglesia Metodista Central, con una participación impresionante
de mujeres, de compañeras, hermanas, hermanos de distintas comunidades, y las compañeras ahí, las hermanas, planteaban algunos carteles, los pueden buscar en las redes de Los Dioses Están Locos. Hay unos carteles, por ejemplo, que justamente denunciaban esta violencia religiosa incluso adentro de las iglesias. Por ejemplo, están ahí los carteles, por ejemplo, la exclusión de las mujeres en la iglesia debe terminar. Marchamos por equidad y por oportunidades de justicia. O sea, hay también una reivindicación de la búsqueda de la justicia y de la superación de la violencia dentro de las iglesias, adentro de las religiones, hay como miradas críticas. Incluso había un cartel que me llamó mucho la atención, escrito por una persona, mujer católica, que decía, en contra de que el patriarcado en la iglesia siga matando a las Magdalenas y silenciando a las mujeres, a las Magdalenas, a las amigas de Jesús, a esas predicadoras, a esas mujeres que tenían un liderazgo y tienen un liderazgo hoy. Nico, Sí, Fernando. si hablamos de Iglesia Católica, hablamos de patriarcado al full, porque no conocemos una papa, no conocemos una sacerdotisa. Es todo manejado y presidido por hombres. Sí, una de las cosas, uno de los cambios que están proponiendo los movimientos de mujeres dentro de la Iglesia Católica hace mucho tiempo, es esto de la ordenación sacerdotal de las mujeres, porque las mujeres en la estructura de la Iglesia Católica, por más que hay órdenes solo femeninas donde hay mujeres que son las líderes, en realidad en todo lo que es la estructura del clero, del obispado, ni que hablar del papado, no hay mujeres. Justo hoy y mañana hablábamos con Stephanie que uno de los, como acá en Uruguay decíamos el día que las vacas huelen, como para decir algo que nunca va a suceder, en Alemania se dice el día que el papa sea una mujer y sea negra. Por esta cuestión de las estructuras racistas, sí, y patriarcales que están en la estructura eclesial católica romana muy clara, en las iglesias ortodoxas que ahora se están siendo más visibles por la situación de la guerra, que son millones de personas, ¿no? En Rusia, en Ucrania, en Armenia, en Grecia, en Etiopía, en un montón de países donde la mayoría de la población es ortodoxa. Se llama patriarca justamente, imagínense, el líder principal de la comunidad. Para que no queden dudas, ahí lo dejamos clarito, de un principio. Desde el nombre está claro, ¿no? En otras comunidades, estos cambios del lugar de las mujeres y de de la visión crítica del patriarcado en la religión, en la iglesia, se ha cambiado. En algunas iglesias protestantes, ya desde el siglo XVIII, empieza a haber ordenaciones de mujeres pastoras, en la iglesia luterana, presbiterianos, metodistas. Justo hoy voy a entrevistar, después les vamos a alcanzar un audio, a una pastora uruguaya que es posiblemente la primera pastora mujer ordenada en Uruguay, que se llama Hilda Bence, que es una pastora metodista, que hoy tiene 95 años, fue su cumpleaños hace poquito. Hilda Bence fue posiblemente la primera pastora o una de las primeras pastoras uruguayas ordenadas pastoras en Uruguay en torno a los años 50, y ella fue presbítera, o sea, fue la pastora principal en la iglesia metodista en Uruguay durante mucho tiempo, y presidenta de la iglesia y pastora en la iglesia metodista central, una gran defensora de los derechos humanos, militante social, y ella se proviene del Cerro, de la militancia sindical, o sea, se convierte al metodismo siendo una atea joven sindicalista, del Cerro. Ya contaremos un poco su historia hoy justamente voy a conversar con ella, porque hay muchas historias de estas mujeres uruguayas también en las iglesias que quizás no son tan conocidas. Uh-huh. Nico, ¿sabes que me surgía preguntarte por esto que decías de cuando se introducen modificaciones y que hay movimientos? ¿Cómo se dan justamente las modificaciones jurídicas? No sé si estoy usando el término correcto dentro de la estructura de la Iglesia Católica, por ejemplo. Claro, es interesante eso, porque lo que ha habido con el Papa Francisco, según muchos analistas, no es algo que diga yo solo eso, que ha habido muchos cambios a nivel pastoral. Uh-huh. Eso quiere decir, el Papa ha dicho, bueno, hay que ser inclusivos con las personas de la diversidad en algunos momentos, ha dicho de no condenar,
o de que las mujeres tengan mayor protagonismo. Ha nombrado incluso alguna mujer en algún rol que nunca había habido mujeres a nivel de la administración del Vaticano, pero en sí no ha cambiado nada del dogma. Ha habido cambios pastorales, gestos concretos, pero no ha cambiado nada de lo que se refiere como al dogma escrito, digamos. Hay encíclicas, por ejemplo, que son formas que se va acumulando la legislación, digamos, en la Iglesia Católica, que es una legislación también escrita, que es distinto a lo que un papa escribe, o sea, del peso que tiene jurídico, vamos a decir, de algo que está escrito, por ejemplo, una encíclica, a algo que el papa dice arriba de un avión en una entrevista a un periodista, como esto, vamos a no condenar los homosexuales. Entonces, en realidad eso es una opinión, no digo, es una opinión con peso porque es del papa, pero no deja de ser algo que no modifica el dogma. El dogma sigue siendo el mismo, la parte escrita. En otras iglesias, eso también son jurídicamente mucho más simples que en la Iglesia Católica, pero se cambia. O sea, por ejemplo, ¿quiénes pueden ser ordenados, pastores o pastoras? En algunas iglesias, por ejemplo, ya se ha cambiado, no, ni es que hombres o mujeres, sino que cualquier persona, sin importar su género, puede ser ordenada pastor, pastora, pastore. Hay pastoras trans o pastores trans en algunos países. En Uruguay, que yo conozca, creo que ninguno, en las iglesias por lo menos que conozco más, pero en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, ni que hablar, hace muchos años ya hay pastores trans y pastoras trans. Sí hay personas trans que conozco acá en Uruguay, del movimiento trans uruguayo, que son, son personas que tienen una fe cristiana práctica, militante, y que pienso en Rodrigo Falcón, por ejemplo, de Transboy, que es una figura relativamente conocida en el ambiente de la militancia, y él viene de una iglesia evangélica, y él sigue haciendo, como hemos hablado, él sigue haciendo trabajo pastoral, pero no es pastor en ninguna iglesia. Pero bueno, es interesante esto, porque hay cambios, especialmente en la Iglesia Católica, que después, para que se consoliden en la legislación, vamos a decir, en el cuerpo más dogmático, jurídico, lleva sus tiempos, o quizás no los veamos nosotros, por lo menos. Ojalá que sí. Ojalá que sí, Nicolás, ojalá que sí. Ojalá que sea mucho más rápido que los 2022 años que vienen imponiendo otras cosas. Son muchos años que habría que ir para atrás, son muchos cambios los que habría que hacer, pero yo creo que se puede. O sea, si hay voluntad, sí, se puede. Y termino con una imagen que posiblemente es muy gráfica para todas las personas, sean cristianas o no, que es esta imagen de cuando Jesús se encuentra con una mujer que estaba a punto de ser lapidada. La lapidación práctica que sigue existiendo hasta hoy, ¿no? En algunos países, la justicia por mano propia, pero especialmente hacia mujeres. En este caso había sido una mujer supuestamente encontrada en adulterio, detenida por hombres, y estaba siendo a punto de ser lapidada. Según la ley del Antiguo Testamento, esa era una práctica, digamos, permitida, estaba justificada religiosa y culturalmente, y Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se van yendo uno a uno, primero los más viejos, dice el texto, y después se van los más jóvenes. Y Jesús le dice, bueno, yo tampoco te condeno. Entonces, este gesto, donde Jesús detiene una práctica cultural y religiosa que estaba legitimada hasta ese momento. Y de alguna manera, esto de lo que hablamos de las leyes, ¿no? Incluso va en contra, o de alguna manera desafía una ley escrita que permitía la violencia, y pone, o como podríamos decir, una nueva ley que se basa más en el amor, en la misericordia. Y eso creo que es algo que, como mensaje ético para cualquier persona, creyente o no, debería ser como una guía en el siglo XXI, donde se sigue lapidando, se sigue violentando, se sigue maltratando a las personas, especialmente a las mujeres, pero bueno, a las personas se las sigue condenando y se las sigue acusando y se sigue tomando justicia por mano propia muchas veces. Eso creo que es la nueva clave de forma de vincularnos. La nueva ley, se llama en la Biblia, es el amor al prójimo, y la más importante al fin de cuentas.
Es así, Nicolás Iglesias. Muchísimas gracias por esta columna de Los dioses están locos que nos acompaña cada jueves hace una torta de años y, Muchos años. y tan esperada por nuestra audiencia. La verdad que siempre es un placer recibirlos. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo jueves. Y bueno, los que no pudieron alcanzar a ir a la celebración ecuménica, está ahí en el Facebook de Los dioses están locos. Ah, pueden qué bueno. mirarla. Realmente es lindo, es emocionante ver los carteles, los mensajes que hicieron las compañeras que acompañaron luego de la marcha. Es algo muy especial. Un abrazo. Muy bien, ahí estaremos en el Facebook. Los dioses están locos. Los encuentran en Twitter, los encuentran en Facebook. Pueden entrar a su página y ahí encontrarán su material. Estás escuchando Ciudades Invisibles.